Vale, llevo semanas escuchando lo mismo en España. Que si redadas, que si miedo, que si el ICE de Donald Trump está imparable, que si la cosa está peor que nunca. Y claro, uno escucha tanto ruido desde el otro lado del charco que al final dices, ¿pero esto es realmente así? Así que sin pensarlo demasiado, me pillé la cámara y me vine a la ciudad más latina de todas, Miami. Porque si hay un lugar donde el impacto del ICE se tiene que notar, es aquí. Hoy voy a caminar sus calles para entender qué está pasando realmente. ¿Está el ICE marcando el día a día en Miami? ¿Se siente en la calle? ¿O la realidad es muy distinta a lo que nos cuentan? Hola, un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez desde Miami Beach. Me he venido aquí por una serie de comentarios que me ha hecho mucha gente de que, ahora con Trump yo no voy a Estados Unidos ahora ni loco porque allí te detienen, la cosa está muy mal, qué miedo, te viene el ICE por la calle y te deporta. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Bueno, no lo sé. Acompañadme en este vídeo donde me voy a dar un paseo por una de las ciudades más icónicas del mundo, Miami Beach. ¡Vamos para allá! Miami, al contrario de lo que muchas veces nos pensamos, se divide en dos partes muy diferenciadas. Una es Miami Beach, que es una especie de península larguísima que está pegada a lo que es el continente, que es la ciudad de Miami, que es la típica metrópolis enorme norteamericana y que puede ser como cualquier otra que te encuentras en otra parte del país. Lo que es peculiar es Miami Beach, que es esta especie de lengua de arena que es totalmente enorme, muy ancha y que tiene una arenita blanca que es totalmente perfecta, que supongo que habréis visto muchas veces en series de televisión como Corrupción en Miami, etcétera. Pero lo que es la playa, cuando la ves y te vas moviendo por ella, es realmente ¡wow! Enorme. Estos edificios que veis a mis espaldas, pues es donde se ponen los vigilantes de la playa, aunque los vigilantes de la playa pasaba en California, que era precisamente la costa opuesta donde estoy, porque Miami te queda en Florida. Una de las cosas que siempre me gusta mucho de Miami Beach es cómo transicionas entre lo que es la playa y lo que es la ciudad. Fijaros que aquí vengo de la playa, esta playa magnífica, cuasi virgen, y justo aquí te empieza lo que es el distrito Art Deco de Miami. Hay que reconocer que la marca América, madre mía, cómo se vende esta gente. Fijaros cuántas cosas americanas que por aquí. Te encuentras tu camión de bomberos con tu banderita norteamericana, sigues caminando un poquito, te ves ahí tu pedazo de Ferrari pasando por la calle, eso que es un Aston Martin o un Jaguar, luego te ves, madre mía, mira, aquí la fiesta, la gente bailando, la música, las palmeras, el Art Deco, es que no puede ser más Miami que esto, madre mía, pero mira qué coche, ¿no te crees? ¿Dónde va con eso? A ver si me va a bajar el Yados y me va a decir que haga unos bumpis. El Art Deco fue inventado en Francia en 1925 y se hizo con la idea de intentar buscar un tipo de arte para recuperar la moral después de la Primera Guerra Mundial. Aquí se adoptó y se impulsó muchísimo entre 1928 y 48, o sea, estos edificios son realmente muy antiguos, y es lo que se llama el Tropical Deco, que es una especie de adaptación del Art Deco francés, pero con algunas peculiaridades, como que es que toma formas de la naturaleza, tiene ojos de buey, es algo un poquito más náutico. Todo este distrito se quería tirar abajo, se quería destruir, y para construir pues los grandes apartamentos que se ven cuando tú llegas a Miami Beach. Gracias a los activistas locales, aquello se consiguió parar, y gracias a eso hoy día se preservan
800 edificios de Art Deco, el mayor número de edificios de este estilo del mundo. Bueno, y aquí estoy en una de las famosas Muscle Beach que hay por todo lo que es Miami, la gente haciendo ejercicio, todo eso. Sí que lo que estoy viendo, paseándome por aquí, hay un culto al cuerpo bestial. Yo no tengo problema porque soy un auténtico Adonis de la belleza y un auténtico David de Miguel Ángel en cuanto a mi cuerpo, pero sí que realmente te vas paseando y dices, madre mía, pero cómo está la gente de Mazá y cómo están las tipas en esta ciudad, madre mía. La ciudad de Miami es relativamente pequeña. Miami en sí solo tiene 440.000 habitantes según el último censo que se ha hecho. Pero lo que es una locura es que la zona metropolitana de Miami son 6,4 millones de personas. ¿Cómo se entiende eso? En Europa sería incomprensible, pero eso es lo que tienen las ciudades norteamericanas. El estado de Florida para mí es muy interesante debido a que yo soy astrónomo. Entonces aquí está la NASA y no muy lejos de aquí está Cabo Cañaveral y Cabo Kennedy, que es de donde se lanzan los cohetes. Ir a ver un cohete aquí en Florida, el lanzamiento de un cohete, es la cosa más fácil del mundo. Simplemente tenéis que mirar cuando hay un lanzamiento, compráis las entradas, os sentáis en la grada y lo veis salir. Es realmente espectacular. Ah, y el museo que hay es ¡wow! Digno de ver. Toda esta zona de Miami Beach es realmente muy chula. Todos son restaurantes que están aquí justo al ladito de la playa y por la noche muchos se convierten en discotecas, hay un montón de ambiente para bailar. El famoso Ocean Drive. Miami, aquí donde lo veis, no siempre ha sido esta ciudad pudiente y ostentosa que conocemos hoy. Miami ha sufrido realmente mucho. Por ejemplo, una de las cosas más famosas es lo que sale en la película Scarface o El precio del dinero, donde Estados Unidos, como un buen gesto, dejó que el régimen criminal castrista trajera a sus presos aquí a Estados Unidos como una manera de liberar lo que eran las cárceles de presos políticos. A Castro, listo él, no se le ocurrió otra cosa que vaciar las cárceles de la peor escoria que se encontró y fueron los que convirtieron Miami en poco menos que un imperio de la droga y de la violencia, como se ve en tan famosa película. Uno de los factores que modernizó Miami y que lo convirtió en lo que es hoy es algo tan tonto como la serie Miami Vice, corrupción en Miami con Don Johnson y compañía y esa ropa de Adolfo Domínguez, y se vino a rodar aquí porque de hecho era tan peligroso que era muy barato y fijaros lo que consiguió aquella serie. Para los que vais siguiendo el canal, sabéis que yo he estado en países muy delicados, como por ejemplo en Somalia, Afganistán, Irak, países que en un principio no te dejan entrar a Estados Unidos si los has visitado. Eso no es correcto, lo que no te dejan es sacarte la ESTA no te la dejan sacar. Pero entonces, ¿qué me ha pasado cuando he llegado aquí? Pues ha sido bastante divertido. O sea, tú llegas aquí, haces el control de pasaporte normal y el tipo, bueno, ¿cómo estás? No sé cuánto. Y cuando empieza a pasar páginas del pasaporte, empieza, ok, Irak, ok, Afganistán. Veo que viajas mucho porque has estado ahí. Bueno, mira, tengo un canal de YouTube, bla, bla, bla. Y entonces el tipo te dice, oh, vale, te pone una página naranja en el pasaporte y te dice, bueno, acompáñame. Y te llevan a una sala aparte donde te hacen un interrogatorio. El interrogatorio, no os preocupéis, no tiene ningún tipo de problema. Y me pregunta pues una serie de cosas de por qué, de que he estado allí, de que no sé qué. La verdad es que tenía el tipo más curiosidad de saber cómo es viajar ahí que cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué me has dejado entrar? Me has dejado entrar porque tengo un pasaporte de turista en Estados Unidos. Si no lo hubiera tenido, me hubieran dado la vuelta y hubiera tenido que volver al país de origen. Así que, ojito, haced las cosas bien si vais a alguno de estos países delicados. We FaceTime like some convicts. Wish I was at your apartment complex. She open book table of contents. I'm searching for clues in her context. I'm next, I ain't met one like you before. I told her inside and now she's so beautiful. She wide open and she throwing it like to it. Todo lo que os podáis imaginar que hay en el mundo, ellos lo tienen, pero multiplicado por 10. Y si no, decidme que tiene esto que envidiar a Ibiza.
Ahora os voy a enseñar una cosa que realmente encuentro fascinante de los Estados Unidos. Es lo que se llama un sport bar. Nosotros, cuando vamos a ver el fútbol a un bar, normalmente pues vemos todos el mismo partido, vemos el Barça Madrid o el que sea, y ya está. Sin embargo, aquí fijaros qué concepto más chulo que es. Ahora mismo, por lo que he contado, en las pantallas de televisión se están viendo 3 partidos diferentes de fútbol americano y un partido de hockey hielo. Y después de salir de Ocean Drive, si continúas hacia el sur, te diriges hacia el último puntito de Miami Beach, que se llama South Point. Y bueno, ya llegué al South Pier, que es el punto más al sur que tiene Miami Beach. O sea, haber recorrido todo desde Ocean Drive, todo hacia abajo, y al final pues ya se me acaba aquí esto y llego al mar. Aquí detrás es donde está la salida de los cruceros y, en fin, ya con esta puesta de sol me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis visto que no me ha detenido el ICE ni me han deportado ni nada, y que Estados Unidos es, como siempre, el destino turístico más importante del mundo por una razón. En fin, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, que hayáis visto esta ciudad que habréis visto miles de veces desde un punto de vista tal vez un poquito diferente. Poner algún comentario por ahí abajo, que me hace ilusión y os contesto a todos. Darle a like, compartir el vídeo o lo que queráis. Y, en fin, como digo siempre, hasta luego y nos veremos en el próximo vídeo, que a saber desde dónde será. Adiós.